Está en comunicación telefónica con nosotros Karina Fara, economista, para tratar un poco de entender y que nos explique, de llevar un poco más al llano este paquete de medidas de emergencia que definió el gobierno en la jornada de ayer. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer que estés con nosotros porque la verdad que hay un largo camino por desandar, ¿no? Y es un poco difícil de entender estas medidas de último tiempo, de esta jornada del gobierno, extender los vencimientos de la deuda, refinanciar la deuda, uno de los puntos fundamentales de este paquete de medidas. ¿Cómo se llega a esta decisión? ¿Peligra, por ejemplo, las reservas del Banco Central de la República Argentina? La verdad que cuando empezamos a analizar este problema hay muchas puntas para arrancar, ¿no? Me parece que nunca podemos reducir, yo esto siempre lo digo, nunca podemos reducir un problema a una sola variable. Se han dado una conjunción de variables que vienen deteriorándose desde hace bastante tiempo en la Argentina y que el gobierno de Macri no supo mejorarlas y todo lo contrario, digamos, con sus políticas se empeoraron. Esto es un emergente más. La verdad que las divisas que quedan en el central son bastante pocas y empezamos a proyectar los vencimientos de deuda que tenemos por delante, ya sea con el Fondo Monetario o con cualquier otro tenedor, ya sea en pesos o en dólares, instrumentadas en LEVAC, LELIX, LETES o como sea que se llamen. La realidad es que tenemos una gran deuda por delante y pocos recursos para afrontarla. Y yo siempre hago hincapié en lo mismo. Lo más grave de estos años del gobierno de Macri ha sido justamente el parate en el tejido productivo, que en definitiva es lo que nos va a permitir hacerle frente a las deudas. Bien, Entonces, cuando analizamos las pocas reservas que nos están quedando en el central, algunos dan un número, otros dan otros, pero más o menos quedan unos 15.000 millones de dólares de reservas netas. La verdad que es preocupante, ¿no? Cuando miramos todos los vencimientos que tenemos por delante. Bien, Fernández habla de default encubierto. ¿Qué consideras al respecto? Mira, la palabra default tiene, o sea, técnicamente uno puede acomodarle la definición que más le convenga. La realidad es que cuando vos no pagás tus deudas como las tenés comprometidas, estás en un default técnico. Técnicamente estás en default. Es cierto que hay veces que el default surge porque no tenés un solo peso ni ahora, ni en el corto, ni en el mediano plazo para pagar. Lo que está diciendo el gobierno es: voy a cuidar un poco las reservas, no voy a pagar todas mis deudas ahora, porque necesito tener algún poder de fuego para hacerle frente a futuras corridas cambiarias. De todos modos, me parece que la frazada le vuelve a quedar corta. Las reservas ya casi no alcanzan ni para pagar las deudas ni para atender a las corridas cambiarias. En todo caso, digamos, tampoco tiene suficiente poder de fuego para contener el dólar o para sostener el dólar. El peligro no es que suba el dólar per se, sino que esta suba del dólar se termine trasladando a los precios, digamos, y entonces terminemos en digamos, la válvula de escape sea justamente una hiperinflación, ¿no? Bien. Karina, te hago esta pregunta básicamente para llevar tranquilidad a los televidentes, porque durante esta semana se han hablado de muchos términos que nos llevan a épocas críticas de la economía de nuestro país que generan temor, incertidumbre. Hablo del corralito financiero, hablo de fuga de capitales, de default. ¿Cómo nos blindamos los ciudadanos argentinos frente a esta inestabilidad económica que tenemos básicamente todos los días, con dólar en alza, con riesgo país en alza? Es difícil la pregunta porque en ese sentido también he visto últimamente que a los economistas por ahí cuando decimos lo que nos parece, nos dicen: estás desestabilizando el gobierno. Digo, no quisiera llevarle preocupación a la gente, tampoco es para llevarle preocupación a la gente, o sea, tampoco el sistema financiero está colapsando, o sea, no puedo decir eso ni remotamente, pero estamos en una situación crítica. Digamos, el grave peligro que tiene el gobierno es que se dé una corrida bancaria y esto se traslade a una nueva corrida cambiaria, o sea, que la gente saque la plata que tienen los bancos y se vayan masivamente al dólar. No hay sistema financiero ni cambiario en el mundo que resista eso, ¿no?
convengamos que cuando vos depositas plata en el banco deja un encaje, deja una platita guardada y el resto la presta. Entonces, si vamos todos a pedir nuestros depósitos, obviamente ningún banco, por más saludable que esté el sistema financiero, tiene el dinero para hacerle frente al retorno de los depósitos de todos los clientes. Eso es imposible, por la concepción misma del sistema financiero, digo, y esto no está mal. Pero bueno, otra vez el miedo es que la gente vaya, saque la plata de los bancos, saque los pesos de los bancos y esto se traslada al dólar. Nuevamente, el problema es la relación, la vinculación, la correlación dólar-inflación. Entonces, tratando de contener esto, es que el gobierno está tratando, sobre todo, de dejar garantizado que no va a usar las reservas en dólares que tiene en el central para hacerle frente a las corridas cambiarias. De todos modos, no sé si preocupar o no preocupar a la gente, no sé si, pero bueno, los bancos, yo siempre digo, hay que ver qué están haciendo los grandes, como para no ser los últimos que quedamos afuera. Bien. Básicamente es lo que pasó en el Corralito, ¿no? Que creo que es el fantasma que todos tienen en la cabeza. Claro. En ese momento los grandes sí salieron del sistema financiero rápidamente porque hay una asimetría de información entre los grandes clientes de los bancos y los que somos pequeños clientes de los bancos, que tenemos un pequeño barrito. Bueno, justamente esos fueron los que quedaron dentro del Corralito. Los grandes clientes de los bancos sacaron el dinero del sistema financiero mucho tiempo antes y entonces no fueron perjudicados por por esa medida. Ese es el principal temor, digo, Karina, sobre todo por la incertidumbre que hay día a día, ¿no? ¿Cómo? Sobre todo por la incertidumbre que hay día a día, digo, de la economía de nuestro país. Sí, esto es como una novela que todos los días nos sorprende con una escena nueva que nos deja un poco desorientados. Bien. De todos modos, para algunos economistas no es una sorpresa, ya algunos hace tiempo que ya veíamos venir este desenlace fruto de las políticas que implementó el gobierno desde que asumió, ¿no? Karina, finalmente, para ir cerrando, me gustaría también conocer tu análisis respecto a esta pregunta. El gobierno, y en base a las últimas medidas que ha ido tomando, ¿está más preocupado por mantener al candidato, a Mauricio Macri, que por el bienestar o estabilizar la economía de los argentinos? Sí, vos sabés que la sensación que a mí me da justamente al respecto es que al presidente se le permite ser candidato y al candidato se le pide la responsabilidad del presidente. Me parece que hemos trastocado los roles institucionales. Como que al presidente, hoy lo escuchaba decir que él va a colaborar con un proceso de unificación o de acuerdo. Él lo tiene que liderar, es el presidente, digamos, todavía es el que está al frente del Ejecutivo. Me parece que no nos estamos dando cuenta del deslinde de responsabilidad institucional que se le está permitiendo al presidente justamente en estos momentos de crisis. Y pensamos que porque el candidato, que está bien, digamos, muy probablemente va a ser el próximo presidente, pero la realidad es que todavía ni siquiera ganó las elecciones, porque lo único que ganó fueron las PASO. Se le está pidiendo que tenga una responsabilidad institucional, que no haga determinadas declaraciones, porque el Fondo Monetario, porque los mercados, entonces la verdad que me preocupa este panorama político y social, de pedirle a un candidato que tenga una responsabilidad que todavía le quedan 4 meses para afrontar. Bien. Digo, y con esto no le estoy permitiendo que diga cualquier cosa, ¿no? Pero al que le tenemos que exigir las respuestas y las garantías de la institucionalidad del caso es al presidente, no a los candidatos. Bien, Karina, ha sido muy amable. Muchas gracias por el contacto. No, por favor, Lucas, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.